Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora, a las 8:08 de la mañana. Bonita Radio se enciende hoy miércoles 19 de abril del 2023 para conversar con ustedes, compartir con ustedes información de la que ustedes tienen derecho a saber. Vamos a hablar mucho de la Junta de Control Fiscal porque se nos encuentra en dos casos que vamos a discutir esta mañana. Esta mañana o anoche realmente el Centro de Periodismo Investigativo publicó una nota sobre las conversaciones que ha tenido las autoridades federales desde verano del 19. Exactamente como lo oyen. El gobierno de Estados Unidos lleva 4 años investigando todo lo que ocurrió alrededor de tratar de manejar la crisis que tenía el gobernador entonces y más tarde renunciante Ricardo Rosselló Nevares. Cómo lo trataron de manejar desde la fortaleza. Nos llama la atención que Ricardo Gerandi, Carlos Mercader y Anthony Maceira Sayas, con un nuevo presunto implicado, un ayudante del gobernador que en algún momento también participó de acompañar a Wanda Vázquez Garcetti y gestionar búsqueda de dinero para su campaña. Raymond Cruz Hernández fue la persona que destapó y que trajo información sobre cómo el gobierno de Ricardo Rosselló pagó $300,000 por lo menos. Hizo un contrato con una corporación que lo menos que querían hacer era pagarle en efectivo. Vamos a hablar de eso porque nosotros hemos hablado mucho de DR Consulting, una corporación que se creó específicamente para manejar ese asunto. El agua se me quedó donde no iba. Para manejar ese asunto. Y está ligado al ex representante Anthony Soto porque el hijo de la persona que la inscribió y él estaban involucrados y era empleado de Anthony Soto, que se fue introspectivamente en febrero del 2021 de la legislatura de Puerto Rico a bregar con los muertos de las funerarias del Papa. Bueno, vamos a hablar también de la Junta de Control Fiscal en relación al prestamito porque está pelá, genera Puerto Rico. $545 millones gestionado gracias a José Luis Dalmau, a la minoría del Partido Nuevo Progresista, con el apoyo de Rafael Hernández Montañez, para tratar de manejar el contrato, fuera de contrato, un presupuesto de 545 millones o un préstamo, para no solamente gestionar lo que se supone que esté en el contrato que firmó hace por lo menos 3 meses. No. También porque se quieren quedar con las hidroeléctricas. ¡Qué interesante! Y cómo la Junta de Control Fiscal, mire, le prepara la camita para que eso ocurra. Gracias por estar. Esta mañana va a ser intensa porque también vamos a hablar de lo que anticipamos y hemos confirmado. Eduardo Pierluisi Ser, en efecto, está cooperando con las autoridades desde noviembre del 2022. Desde el año pasado no se habla con su hermano Walter, porque decidió que iba a delatar, que iba a hablar de lo que él sabe. Y vamos a traer un extremo importante, porque más allá de manejar la avanzada como director de avanzada de la campaña del 2020,
Eduardo Pierluisi está registrado como la persona que inscribió el Comité Pierluisi Inc. Sí, el de las campañas 2014 y 2020. Es decir, 2016 ciclo electoral y el ciclo electoral de la gobernación en el 2020. Y eso es bien importante para ver hasta dónde llega el conocimiento de Eduardo Pierluisi en todo lo relacionado a las campañas del hoy gobernador del 32%, Pedro Pierluisi Urrutia. Antes voy donde ustedes, por ahí está Mariel Gorbea Berrocal. Gracias, Mariel, siempre por compartir. Está Evangelina Medina, Juan Elías López Díaz, también está mi amiga Ivonne Padua. Y el primero y la primera que llegó, Juan Carlos Rivera. Saludos, Juan Carlos. Por ahí está Yani Moreno, Sigfrido, Eneida Soto, saludos, bonita. Por ahí Lueli Velázquez, hace días que no te veía, Lueli. Quizás te veía y tú sabes cómo es esto. Sandra García, Carmen Dávila. Buenos días, Griselda Cartagena, Yeselin Vélez. Irma Sayas también está por ahí. Estamos todos, vamos a la verdad. Nereida Ramos, gracias Nereida. Cristian Rosado, saludos a los carteros de Juana Díaz, saludos. Nilda Cruz desde el área este siempre. Tito Moud, Tito está por allá no me acuerdo si es Texas o qué estado. Juan Elías López Díaz, ya hablé de él. Arte Troya, Norma Rodríguez, tú lo dices y no lo sabes. Nieves Brash también está por ahí. Lilian Ferrer, mi amiga desde Chicago, que vino a la patria y no me vio. Qué mal. Alberto Ramos, Jorge Tañón, Iona Muñiz, Miguel Ángel, ya lo dije, Enrique Ramos, José Ortiz, Lucy Pérez, Rosa María, Nicolasa, saludos Nicolás Octaciano, Papo Doner, siempre por ahí, José Che, Mildred Hernández, Jaime Maldonado Semprit, saludos Jaime, María Cruz, la Junta ha sido muy nefasta, María Cruz, repórtate, estás perdida. Dice, ese no es el que maneja la comunicación y relaciones públicas de The Cliff. No, Raymond, no. Sí, Antonio Soto, claro. Antonio Soto, claro. Lourdes Río, Ilril Multimedia, Adalberto Ramos, Carmen Dávila, ya lo dije, Olgui Meyer, diablo, por ahí está todo el mundo. Gente, estamos gozando. Está seguimiento de casos. Si David Velázquez llega por ahí, que se reporte, que tengo un mensaje para él importante. También está por ahí Eduardo Vargas. Tarde pero seguro, nunca es tarde si la dicha es bonita radio. De hecho, debo empezar con el no causa del caso de Albert Torres Berríos, el representante, el senador del Partido Popular por Guayama. Marisol López González presente, siempre apoyando. Alba Toro también está por ahí. Saludos, Alba, y que estés bien. ¿Qué dirá Eduardo Pierluisi de la prima tercera, Caridad Pierluisi? No sé. Honestamente, yo no sé lo que va a decir, pero obviamente está cooperando. Albert Torres, ustedes saben que fue ayer ante una jueza de la sala de investigaciones por cargos de soborno. La fiscal Zulma Fuster fue la fiscal del FEI. Un soborno y otros casos relacionados con interferencia de testigos. Nosotros publicamos ayer lo que fue el informe suscrito escrito realmente por la senadora María de Lourdes Santiago y firmado, apoyado por Henry Newman, en aquel momento senador del Partido Nuevo Progresista, el independiente José Vargas Vidot y la senadora Ana Irma Rivera Lacén. La Comisión de Ética, y ahí está el informe, y está discutido en nuestra página de Facebook. La Comisión de Ética trajo un informe que realmente es un informe poderoso. No está en los documentos, señor director, así que no lo busque porque no está. Un informe poderoso que para mí lo más importante es que da cuenta que todo lo que hicieron los defensores, y aquí vamos a lo más interesante. La presidenta de ese comité era Gretchen Howe, se inhibió. Gretchen Howe también es una senadora por Guayama, porque ella supuestamente había tenido relación o había tenido contacto con los testigos del caso. Sobre todo una agrónoma, que es la más que le mete el dedo en los ojos a Albert Torres con relación no solamente a que hostigaba a los empleados y era un maltratante, sino también que pedía dinero a los empleados para su beneficio. Albert Torres compareció por este caso. La Comisión de Ética recibió información de todos esos testimonios de corroboración, pero lo más importante de ese informe es que en el informe plantean
que Marta Vera, que fue la abogada que investigó el asunto por la Oficina de Recursos Humanos del Senado, tuvo muchos traspiés porque la propia comisión no la dejó entrar prueba que para estos firmantes de ese informe que fue a justicia era importante traer para poder seguir señalando o indagando en las alegaciones de los testigos. ¿Por qué esto es importante? Porque la dupla del fundamentalismo religioso entre el Partido Popular y el Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe y Marieli González, vicepresidenta del Senado, que tuvo que asumir la presidencia de esa comisión investigadora porque Gretchen House se inhibió, fueron las que pusieron el traspié. Me dicen que Joan Rodríguez Bebe es el único tiempo que ha tenido que de decir algo con relación al derecho, porque sabemos que ya no es licenciada. En ese procedimiento interno en el Senado alegaba 2 o 3 teorías que, por lo que me dicen, estaba bastante equivocada, pero pues no tenemos el beneficio del intercambio porque se supone que sea confidencial. Pero fueron las defensoras de este asunto con relación a Albert Torres. Lo que hace ayer el FEI lo hace porque hay un informe que va dirigido al Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, lo recibe, dice que hay causa para creer que hay delitos cometidos para que el FEI investigue. El FEI investiga, llega a la regla 6 y no hay causa. Honestamente, desconozco cuál fue el alcance que tuvo esa prueba. Es bien interesante porque lo único que usted necesita en regla 6 es una cintila de evidencia. Esa jueza que fue nombrada por el Partido Nuevo Progresista, que es interesante porque aquí ha habido apoyo de PNP, Proyecto Dignidad y de Populares al senador Albert Torres. Fue nombrada por el Partido Nuevo Progresista en el 2018, o sea que es del Rosellato mismo. Dice que no encontró la cintila, la causa para creer que ahí, en esos hechos, hay algo que tiene que dirimirlo un procedimiento ulterior para identificar si hubo o no hubo delito. Muchos han dicho que vergüenza para el FEI, etcétera, etcétera. Cuando usted lleva un caso al tribunal, tiene 2 turnos. El turno de llevar una buena prueba, en efecto. Si la prueba fue por declaraciones juradas, que entiendo sí, habían 8 declaraciones juradas, no sentaron a nadie. No se requiere en la regla 6 sentar a nadie. Hablaba yo ayer de que si sentaban a alguien y había un contrainterrogatorio, se convertía en un mini juicio tipo vista preliminar y ese procedimiento es público. Y por eso los periodistas pudieron haber entrado. Pero aparentemente eso no fue lo que pasó. La jueza asumió las declaraciones juradas y determinó no causa. El juez, la fiscal dijo que va a ir en alzada. Porque yo digo que son 2 turnos, porque usted puede llevar una buena prueba en declaraciones juradas, algo vigoroso, que usted entienda que ahí están los elementos de la regla 6, pero también tiene que esperar que el juez decida. Así que yo no me voy a sentar a juzgar si el FEI llevó un buen caso o no un buen caso, porque honestamente yo no tengo las declaraciones juradas. Pero por lo que vimos ayer, Albert Torres no estaba muy contento a pesar de que le declararon no causa. Estaba asustadito Pérez. Asustadito. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Estas fotos que estoy colocando aquí fueron las fotos que el compañero Juan Costa sacó ayer de esa vista. Pero ese es el caso hasta el momento contra Albert Pérez. Vamos a ver qué pasa más tarde. Segundo tema. Vamos al asunto de la Junta de Control Fiscal y qué interesante que de la Junta de Control Fiscal vamos a poder pasar al caso más grande que vamos a discutir hoy, que tiene que ver con qué le dijo Raymond Cruz desde el 2019 a las autoridades federales. Ponlo en la nevera. Importante que el gobierno de Estados Unidos haya estado 4 años investigando todo lo que pasó alrededor de el Ricky renuncia y la crisis de, por primera vez en la historia, que un gobernador tuviera que renunciar por cómo se comportó, entre otros, alrededor de una discusión de
chat de Telegram que planteaba cómo gobernaba, no solamente con los asuntos más importantes del país, que es el desarrollo económico y la quiebra, sino cómo manipulaba la opinión pública con los elementos que tenía en los medios tradicionales para poder hacerlo. De ahí, yo creo que antes de eso, después que terminemos con la Junta de Control Fiscal, realmente debemos hacer un cambio, señor director. Vamos al caso de los hermanos Pierluisi, porque de ahí entonces nos vamos a todo lo que implica la Junta, porque lo interesante de lo que dijo Raymond Cruz es que la Junta de Control Fiscal tenía un contratista que fue el que mencionó y el que trajo a la mesa Carlos Mercader para poder manejar la crisis que estaba viviendo el gobierno de Puerto Rico con Ricardo Rosselló Nevares versus Telegram Chat. Así que ahí es que está, y es lo que a mí me parece más interesante. Nosotros hablamos de que Eduardo Pierluisi había entrado por ese lugar por donde entran los agentes al tribunal, cuando fue citado por la jueza Camille Vélez Ribé, él y su abogada María Domínguez Victoriano, para entrar el pasado jueves en una alegación de culpa. Lo primero que pasó extraño es que dividieron las vistas. Esa vista ya no era con los hermanos de frente a la jueza para decirle, usted acepta culpa o no acepta culpa. Uno fue a las 9 de la mañana y el otro fue a las 11:30 de la mañana. Walter Pierluisi Cern entró como cualquier hijo de vecino por donde los compañeros y colegas periodistas que fueron a cubrir lo pudieron retratar, etc. Y Eduardo Pierluisi llegó a las 11:30 de la mañana por la parte por donde entran los agentes federales al tribunal. Es decir, no pasó como Walter Pierluisi por el frente. Y también entró a la sala por el pasillo regularmente, pero vino acompañado de su abogada y de los agentes federales. Yo dije que a mí me parecía que eso era parte. Era parte de lo que no estaba traído en esa vista judicial, pero que a mí me parecía que era lo que proponía, que Eduardo Pierluisi estaba cooperando con las autoridades. No solamente lo confirmé, yo quiero traer lo que también a mí me parece más importante. Recordemos que cuando supimos por la compañera Cintia López Cabán que esas vistas ya estaban señaladas, se dividió entre uno y otro, y lo que nos llamó la atención era que tenían abogados diferentes. Yo decía también, e insisto en que es parte también de una realidad, los abogados, cada uno tiene que defender el interés de su cliente. Las defensas no pueden ser colegiadas, lo pueden ser, pero no me parece que en este caso podían ser colegiadas porque uno se llevó 2.0 millones y el otro se llevó 363,000 pesos, así que hay una diferencia ahí. Cuando atendemos a varias informaciones de que en efecto nos dicen Eduardo Pierluisi está cooperando, tenemos información que María Domínguez Victoriano dice que no está cooperando. Pues está bien, perfecto, eso dice ella, no hay problema. Si la licenciada nos quiere llamar y decir que no está cooperando, si después de eso, después de esa sospecha, ahora tenemos una información que para nosotros es bien importante, porque no solamente Eduardo Pierluisi Cern se comporta, o las autoridades federales lo conducen de una manera distinta a Walter Pierluisi, es que en la información pública que había salido de cuál era la participación de Eduardo Pierluisi en la campaña de Pedro Pierluisi, se hablaba de que era el director de la avanzada, porque en efecto así lo establece el organigrama de la campaña del 2020. Y eso es así. Nosotros lo hemos traído desde el día 1 que estamos hablando de Walter Pierluisi como un primo hermano del gobernador, tan cercano como que participó como director político de su campaña. En el caso de Eduardo Pierluisi, igual. Cuando eso ocurre, no tenemos información de las corporaciones que se registraron en el Departamento de Estado para
crear la campaña de Pedro Pierluisi. Pero es interesante que encontramos un documento que es no solamente del Departamento de Estado, sino que firma Eduardo Pierluisi Isern como la persona que registró en el 2014 ese comité de campaña que atendió la campaña del 2016 y la campaña del 2020. Ahí está el documento. Eduardo Pierluisi Isern. Y este documento es del 25 de septiembre del 2019, que mucho vamos a hablar del 2019 en esta mañana. Porque en ese documento lo que se establece es que están cambiando, o sea, que están dándole seguimiento y hay una resolución corporativa a los acuerdos de esa corporación y su nombre. Se autoriza, hay un cambio de representación a Roberto Rosario Noriega a restaurarla porque estaba cancelada, pero se restaura en el 2014 para ir a la campaña del 2016. Y se cambió el nombre de la corporación a Comité Pedro Pierluisi. ¿Por qué esto es importante? Si está cooperando con las autoridades, como entendemos que es así, desde noviembre del 2022, mire, bien cercano. Recordemos que fue en octubre que las autoridades federales llegaron a su residencia y llegaron hasta American Management Corporation. Estaba pensando, no sé por qué, en la corporación del papá de Ramón Rosario. No sé por qué, pero estaba pensando en esa. También administrador de vivienda. Bolimá dice, Walter es tan bruto que usa a Eduardo Ferrer como abogado cuando él está involucrado con la corporación. Yo no entiendo por qué, pero en efecto eso también lo entendí ayer hablando con otra fuente, que Eduardo Ferrer participa de la corporación de Walter Pierluisi. No entiendo nada. Aparentemente hay mucho más, pero ese es más difícil de llegar y estoy tratando de llegar. Yo no sé qué va a decir, ni lo que dijo, si ya lo dijo, pero de que esto abre otra posibilidad de cooperación, claro. Porque si usted llega donde las autoridades federales y le dice que va a cooperar, usted tiene que decir lo que sea de lo que usted conozca que ha sido como una actividad corrupta en este caso o ilegal en cualquier caso. No sabemos si ya lo dijo, si está en proceso de decirlo. Fíjense que ahora vamos a hablar de un caso que está hace 4 años en el FBI. Pero de que en efecto, es el otro Ferrer, Maritza, gracias. El otro Eduardo Ferrer, yo no estoy hablando de la campaña. O sea que tú me dices que Eduardo Ferrer Ramírez de Arellano es el que participa de esa otra corporación. Interesante. Que creo que es administrador, bueno, algo de administración. Interesante. Yo sé que no es el mismo, el Eduardo Ferrer de finanzas de la campaña de Pierluisi, no es Eduardo Ferrer el hermano de Héctor Ferrer. Eso está clarísimo. Las cantantes siempre entran por la parte de atrás, dice Lorenzo Leti. Qué mala eres. Ok, sí, ok, perfecto. O sea que no es la corporación, no participa de la corporación. Interesante. Bolimá, aclarado el punto, no es el mismo Eduardo Ferrer, es Eduardo Ferrer el de finanzas de su campaña. Pues eso es bien interesante. El Eduardo Ferrer Ramírez de Arellano, que está en esa campaña, tendría información igualmente de lo que podría decir Eduardo Ferrer, Eduardo Pierluisi, no lo sabemos. Pero fíjense cómo se mezclan los personajes. Si van a llegar o no a la campaña de Pedro Pierluisi, lo importante es que usted sepa que en efecto la información que tenemos es que está cooperando con las autoridades y que ahí hay un documento que lo pone más allá de avanzador. Más allá de avanzador, cuando usted radica una corporación, todo eso es motivo de descubrimiento, cómo se radicó, quién manejaba a los chavitos, etcétera, etcétera. Ahí está, y ahí lo dejo. El PNP es lento para apoyar al pueblo y rápido para clavarlo, dice el PNP y el PPD. Exacto. Vamos, en efecto, a cómo la Junta de Control Fiscal está trabajando alrededor de esto que supone
que en el caso de Genera Puerto Rico se le va a dar no menos de 545 millones de dólares a la Junta, del presupuesto, y la Junta lo aprueba. Para que pueda trabajar, porque ellos alegan que tienen problemas de presupuesto, pero sobre todo, y lo más importante a mi juicio, es que, y ahí hay un documento, empecemos por el documento de ese mismo, en la resolución que ayer colocó, y de hecho está confirmado que es una resolución bona fide de la legislatura de Puerto Rico, de lo que le dijo la legislatura y aprobó la legislatura, en este caso, para darle 545 millones de préstamo a la Autoridad de Energía Eléctrica para las reservas de capital de trabajo de Genera Puerto Rico. A mí me llama la atención cómo esta gente piensa que el país es pensuaco. Y va a entender que eso es para la Autoridad de Energía Eléctrica, como si la Autoridad de Energía Eléctrica fuera todavía del pueblo de Puerto Rico. Pero si tiene una administración de 20 años de una corporación privada que se conoce como Genera Puerto Rico, que es una subsidiaria en Puerto Rico de New Fortress. Así que no truquen, bendito, con el lenguaje. Yo creo que el país está tan harto de que le mientan que ya está bastante claro de qué es lo que quieren decir. Por un lado, en la segunda página de esa resolución, Rafael Hernández Montañez y José Luis Dalmau, presidente de la Cámara y presidente del Senado, esos 545 millones son para manejar los otros gastos de funcionamiento, para que establezca reservas de capital de trabajo, para que Genera opere los activos de generación de conformidad con los términos del contrato de operación y mantenimiento. El préstamo será repagado según los términos que se acuerden con la Junta de Supervisión y la Administración Financiera. Déjame ese documento ahí. Mire, esto es lo que quiere decir. Por favor, vayamos al documento. Esto lo que quiere decir es que Genera Puerto Rico va a hacer algo como privatizador que la Constitución de Puerto Rico prohíbe. Usted no puede crear un contrato con un tercero desde el gobierno de Puerto Rico y darle los chavitos para que trabaje. Eso es inconstitucional. Por eso es que hay personas en esta administración que no tienen el dinero para manejar un contrato que le dieron de 5 millones de dólares para producir los materiales que tiene que producir mediante ese contrato, y va donde un tercero del mismo Partido Nuevo Progresista, y ese tercero que tiene los chavitos le presta a los chavos hasta un 30% de interés. Lo he hablado aquí antes. Y si no, André Guillemar Noble que me diga si eso no es cierto. Esta segunda página, la sección 2 de esta resolución, es definitivamente, para mí, desde lo que sé, inconstitucional. Tú no le puedes prestar chavo a un privatizador para que haga el trabajo que se supone que haga la corporación pública para lo que fue contratado. Pero esta es la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto de Puerto Rico, con el dinero de la chequera del pueblo, 545 millones de dólares. ¿Cuántas veces hemos dicho que hay familias bajo la supervisión del Departamento de la Familia que no tienen una buena trabajadora social bien paga, porque no hay dinero para contratar buenos empleados en el gobierno de Puerto Rico? Porque no hay dinero, como decía el propio Figueroa Jaramillo, para el plan de reclasificación del gobierno. Pero hay chavos para darle a los amigos de los congresistas de Estados Unidos, porque a mí no me digan que este quid pro quo es solamente con los políticos de Puerto Rico. Este quid pro quo está firmado por los congresistas de Estados Unidos que cabildean, como por ejemplo el contratista eterno del gobierno de Puerto Rico, que invade humedales, los rellena y la EPA solamente le mete 30,000 pesos de multa, alias Federico Estuve y su familia. Es lo que yo me cuestiono. ¿Dónde está el Partido Popular que se supone que cuestione esto? ¿Dónde está Juan Zaragoza, que se supone que sepa que esto no se puede hacer? Y si se puede hacer porque enmendaron la Constitución y yo no me enteré.
No se puede financiar trabajo de un privado con fondos del gobierno de Puerto Rico. No es posible. Si lo enmendaron, alguien que me diga y que lo cuestione Juan Zaragoza por lo menos, porque él se supone que sabe de esas lides. Si lo hicieron legal de alguna manera, entonces yo me cuestiono, me voy a cuestionar. ¿Es moral para el pueblo de Puerto Rico hoy? ¿O es que ya se olvidaron de la moral? Es que ya no se legisla con la moral. La política pública del gobierno de Puerto Rico, ¿es moral? Seguir chupando de la teta de la chequera del pueblo de Puerto Rico para dárselo a los contratistas de Estados Unidos, aunque sean de aquí. Vuelvo y digo, yo me quedé en que la Constitución prohibía que usted utilizara dinero público para financiar una operación privada. Y ahora, de buenas a primeras, lo estoy viendo. Pero en ese mismo, lo mismo está haciendo Miguel Romero, dice Anotero. En ese mismo asunto, también presentaron una propuesta. Genera Puerto Rico presentó una propuesta para administrar las hidroeléctricas de la autoridad. ¿De verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la Junta de Control Fiscal le abrió las puertas, por no decir otra cosa, a Genera Puerto Rico para que siga viviendo de la chequera del pueblo y financiarle lo que ellos dicen es un déficit porque benditos están pelados. Está claro que eso no está contemplado en el contrato de Genera. Quieren ir incluso por encima de Luma, analizó Luis Raúl Torres. Vuelvo y digo, ¿dónde está la gente del Partido Popular haciendo una defensa del pueblo versus lo que está ocurriendo? ¿Dónde está Jesús Manuel Ortiz? ¿Dónde está Luis Javier Hernández? Todos los que quieren ser presidentes para ser candidato a la gobernación deberían estar diciendo algo. Por eso es que decía una amiga ayer, no hay Partido Popular, no hay oposición. La única oposición es el Partido Independentista y Victoria Ciudadana. Y vemos cómo se reparten entre unos y otros temas. Pero a mí me parece que es fundamental que lo trabajemos. A esta hora, gracias a las cooperativas Manuel Seno Gandía y a la cooperativa de Vega Alta y a Buen Vecino Café, para donde voy después a comerme algo, sobre todo a tomar té. No, saben que no estoy tomando café por estos días, pero allí venden té. Así que voy para el té. Todo esto con el sello, con la cherry del frosting de la Junta de Control Fiscal. ¿Desde cuándo la Junta de Control Fiscal se convierte en el gobierno del facto? Desde el día 1. Pero ahora vamos a lo que a mí me parece que involucra a la Junta, que también es bien importante establecer. Cuando uno lee la historia que narra Raymond Cruz, que Raymond Cruz es este personaje que nosotros lo hemos visto en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, y en esa imagen que tienen en pantalla, es ese Raymond Cruz que casi era un avanzador. Yo diría que Raymond Cruz era el contrato al asesor de boberías de la Fortaleza para mantener los lazos con el poder económico. Y vamos al video sin audio, que nosotros hemos sacado aquí en varias ocasiones. Ahí ustedes van a ver cómo se queda Raymond Cruz atrás. Se va cuando el gobernador entra. Esto es lo que hace un avanzador. El gobernador está con Frances Díaz, la esposa o la compañera de John Blakeman, uno de los delatores en el caso de Wanda Vázquez Garcet, Julio Herrera Berutini, importantísimo George Joyner. No se olviden que en aquel momento Ricardo Rosselló Nevares era esa persona que quería volver a correr en el 2020. Tenía a Julio Herrera Berutini como esa persona cerca para acceder al dinero. No es casualidad que Raymond Cruz esté ahí, porque Raymond Cruz era la persona que llegaba a esa gente. Por eso digo que es asesor de bobería, porque lo que realmente esa gente hacen es buscarle los chavitos al candidato.
Y puse esta imagen porque Raymond Cruz ahora salió en el CPI y le pusieron una foto joven. No, hombre, no. Eso era hace como 10 años. Ahora este es él. Lo primero que a mí me llama la atención de esa comunicación entre el FBI y vamos a la primera página de la conversación, gracias señor director, es que esa reunión fue el 29 y el 31 de julio del 2019. En un sitio de café que se conoce como Aroma Café, que no es en Guaynabo, bendito sea Dios, eso es San Juan, en la avenida Roosevelt, bien cerquita de acá. Entre la conversación que tuvo el FBI con Raymond Cruz, es que del 11 al 14 de julio del 2019, Raymond Cruz se reunió con Ricardo Gerandi. Vamos a las imágenes. Y ya mismo volvemos al documento. Ricardo Gerandi, ¿cómo olvidar a Ricardo Gerandi? Lo menos que fue director de la oficina de la agencia de la Compañía de Comercio y Exportación y más tarde llegó a ser subsecretario de la Gobernación. Anthony Maceira Sayas. Ave María, que mucho ha rendido, como diría doña María en country. Anthony Maceira Sayas. Que me encanta porque en esta comunicación dice que no sabe un divino de medios y de comunicación. Qué bueno que lo reconoce. Anthony Maceira Sayas, que se sentó en el juicio de Sixto George. Importante establecer que toda esta conversación de Raymond Cruz surge y sale como parte de la evidencia del caso de Sixto George. No la usaron y es importante que hablemos de eso en breve. Volviendo al documento, entre el 11 y el 14 se reunieron porque había que manejar la crisis que estaba teniendo la discusión pública del Telegram chat. Y definitivamente estas reuniones entre Maceira, Ricardo Rosselló y Gerandi venían para manejar lo que ellos identificaban era una crisis que había que controlar. También estuvo ahí Carlos Mercader. Ya mismo vamos a la foto, no te preocupes, Víctor, no lo usamos ahora. Cruz Hernández en ese momento, en esa primera entrevista, dijo que no estaba claro, no se recordaba de la compañía, pero que era importante porque esa compañía, para manejar la crisis que suponía Mercader, era de Washington, D.C., y resultó ser nada más y nada menos que O'Melveny, que es una corporación, no es Secures, O'Melveny, que es un bufete de abogados que lo menos que ha tenido es contratos con la Junta de Control Fiscal. Me encanta. 5 años en el 2022. Eso quiere decir que desde el 2017 están por ahí manejando, representando al gobierno de Puerto Rico en la reestructuración de la deuda. Fíjense cómo hablábamos de la Junta de Control Fiscal que le presta chavo, que no son de ellos, que son del pueblo, a una corporación como Genera Puerto Rico, privada, que privatizó la Autoridad de Energía Eléctrica en generación, y ellos sacan y autorizan $545 millones con el aval de José Luis Dalmao y Rafael Hernández Montañez. Y ahora tenemos una corporación de abogados que Carlos Mercader, el compañero de Joan Rodríguez Bebe, se tiró para atrás y dijo, vamos a contratar a fulano. ¿Quién fue Carlos Mercader de la administración de Ricardo Rosselló Nevares? El jefe de Prafa. No va a conocer el O'Melveny. Ajá. Fíjense cómo se entrelazan, como ellos hacen búsqueda de la gente que conocen. Sigue narrando Raymond Cruz que en efecto se supone que Mercader iba a hablar. Son $300,000 lo que hace falta para manejar ese asunto. Lo que pasa es que después se dieron cuenta que no era necesario
hablan con Sixto George y Sixto George trae a DR Consulting Group, que no es una corporación con experiencia, es una corporación nueva, radicada en el Departamento de Estado en mayo del 2019. Y ya en septiembre, ¡pum!, había cobrado todos los chavitos. Por lo menos $200,000. Lo que me llama la atención, que llama la atención de lo que dice Cruz Hernández, Raymond Cruz, es que empezaron a pedírsele Ricardo Gerandi, Raymond Cruz le exigía a Ricardo Gerandi que había que emitir unos informes para que ese dinero pudiera ser desembolsado contra ese contrato y que definitivamente no podía ser en efectivo como pedía Sixto Díaz Colón. Que tenían que estar claros de que tenían que facturar lo que hicieran. Y por lo menos en 2 facturas se le pagó $200,000, como hemos sabido. El calce aquí importante. El gobierno de Estados Unidos no utilizó esta evidencia. No utilizó a DR Consulting Group, que es una corporación que fue radicada en el Departamento de Estado en mayo del 2019 por la madre de un empleado de Antonio Soto, conocido como Tony Soto, en su casa, que le dan y le guardan comida. Es importante ponerlo en la nevera. Esto no creo que se quede aquí. Sobre todo para irnos al momento en que hoy sabemos que el gobierno de Estados Unidos llevaba 4 años investigando esto. ¿Qué puede haber pasado? Estaba viendo de qué manera se podía seguir amarrando y trayendo gente con los mecanismos de investigación que ellos tienen. No sabemos si en algún momento Raymond Cruz Hernández se alambró. Hoy no lo sabemos. Hoy sabemos que hace 4 años Raymond Cruz habló en Aroma Café, sentadito con un café. Allí hacía ruido con delirio. Sentadito con un café. Se amarró allí hablando con las autoridades federales. Hoy, 4 años más tarde. Vamos a ver lo que sabemos 2, 3, 4 años más tarde. Porque estas son las evidencias que produce el propio caso. Cuando sigue hablando Raymond Cruz, en otra conversación, recuerda el nombre y entonces trae a O'Melveny. DR Group, como dije, cobró los $200,000. Importante que en esas conversaciones Gerandi era fundamental. Y me llama la atención que en un momento dice, es posible que Gerandi haya borrado los mensajes o se le borraron porque la aplicación de Telegram o la aplicación que estaban usando en ese momento los borraba después de cierto tiempo. Pregunta, las autoridades federales entrevistaron a Ricardo Gerandi. Ni Ricardo Gerandi ni Anthony Maceira le quisieron contestar a el CPI. Segundo, lo que siempre hemos dicho acá, que nos parece terrible, y hoy lo podemos comentar en el contexto de otro asunto que ocurrió ayer en Estados Unidos, que es que se transó realmente la reclamación más alta a un medio de comunicación en la historia de Estados Unidos con relación a la información falsa que emiten. Y es el caso de Dominion, que es la compañía de las máquinas de contar votos, en relación a lo que hizo Fox, que decía que esas máquinas no funcionaban, que se habían robado las elecciones, los demócratas, y todo había sido un bulo, una mentira que había promovido el Partido Republicano a través de Donald Trump, y que Fox estuvo dispuesto y dispuesta, los compañeros, colegas y colegas periodistas, y las colegas periodistas estuvieron dispuestos a seguir y a pronunciar la mentira y cuestionar la validez de las elecciones de
el 2020 en Estados Unidos. Porque aquí entra lo que se le pagó o los pedidos de dinero que hicieron aquellos que hoy quieren hacerse ver como periodistas, pero no son otra cosa que personajes de entretenimiento. Ahí está Rocky the Kid. Esto confirma a Sixto George. Esto confirma a Sixto George, que fue el que le dijo a Anthony Maceira toda esta trama, y que incluso confirma Raymond Cruz. Interesante, ¿por qué no habrán sentado a Raymond Cruz? Yo vuelvo e insisto, aquí hay preguntas sin contestar. Está un pedido de dinero, supuestamente, de Jorge Pavón, alias Molusco, y Molusco lo desmintió, se lo desmintió. Esto era en el 2019, hemos usado una foto del 2019, está perfecto, porque así era Molusco, y ustedes saben que él fue vocal en contra de la administración Ricardo Rosselló Nevares y establecía y participaba del Ricky Renuncia. De Rocky the Kid, también la marioneta de la Comay, también que insiste Raymond Cruz en que todo eso realmente Sixto George y Anthony Maceira, y también en esas conversaciones con Raymond Cruz también se trajo. Es decir, que lo confirman. Y esto es importante precisamente porque nosotros hemos venido hablando de cómo a través del caso de Sixto George y de otros casos, a punto de caramelo estuvo que se diera en el caso de el último caso de corrupción que se vio, el asunto de Ángel Pérez, en el caso de Ángel Pérez, de los intentos que hacen los relacionistas públicos del gobierno, los contratistas, de tocar a figuras de los medios de comunicación para que coloquen allí los mensajes a favor de la administración. Y esto es precisamente lo que hace esta transacción billonaria importante en el contexto de Puerto Rico. Porque en la medida en que eso ocurra, la información que sale a través de esos medios tradicionales, en este caso, tiene que ver con la desinformación que usted tiene a la hora de recibir información. Fíjense que tanto hemos hablado de cómo se ha movido el consumidor de noticias e información a unos medios independientes que, en efecto, pasamos la salsa de Guayacán para pagar el agua, la luz y tratar de cobrar algo de lo que accedemos mediante este esfuerzo y este trabajo, versus otros que no solamente reciben los anuncios del gobierno de Puerto Rico, sino que también reciben esas regalías en términos de los personajes que trabajan allí. Y eso lo hace el partido político a través del gobierno. Eso lo hizo la gente del Telegram Chat en la figura de Carlos Bermúdez, en la figura del propio Ricardo Rosselló Nevares, Ramón Rosario, Cristian Sobrino, el presidente de COI, Edwin Miranda, Alfonso Orona, Elías Fernando Sánchez y Fonte, que ustedes dirán, oye, pero ¿y dónde está Elías? No sabemos. Pero parece que se ha querido enfriar de toda esta debacle. No me extrañaría que estuviera por lo bajo. Y es lo más importante para nosotros seguir haciendo análisis críticos de dónde están los medios de comunicación, sobre todo el trabajo periodístico versus el trabajo de los entertainments, de los alegados influencers. Me decía ayer, tenía Julio Rivera Sanieno una discusión con algunos internautas de su Twitter que planteaban lo que son los influencers versus... Ojo con eso, que la figura del influencer no está tan demarcada, sobre todo desde el punto de vista del contenido importante que transmiten. Sí es una figura de mercadeo de productos, no de contenido. Lo que ha pasado en Puerto Rico y en otras partes del mundo es igual, en Estados Unidos, en Europa, en México, Latinoamérica. Es precisamente que han querido confundir la participación y la
el alcance de ese personaje para el mundo cotidiano de la información y las noticias. Y es lo que no es posible. Y es lo que hay que deslindar. Es lo más importante, que yo creo que aquí los internautas de Bonita lo tienen claro. José Pepe dice: Denis Pérez, la de Noticiero y Pelotamonga, la representación de la mujer en ese grupo de Ricky. Bueno, ella fue la persona de prensa de Ricardo Rosselló Nevares. Este personaje, Elías Sánchez, a lo mejor está cooperando y no lo sabemos, no sé. Ana Otero dice: compartan. Gracias. ¿Y por qué me parece más importante? Porque en este momento es crucial para que de cara a unas elecciones se entienda de una vez y por todas quién habla y desde dónde habla. Cuando yo escucho los programas de la gritería, yo les digo los programas de la gritería. Es como si estuvieran en la cancha de la casa gritándose unos a otros desde el mismo lenguaje, etc. Ahí lo que la gente hace es, en efecto, compartir lo que hizo en la cancha o lo que hace en la casa cuando grita de un lado a otro. Ahí no hay profundidad, ahí no hay información, ahí no hay periodismo, ahí hay entretenimiento. Y yo creo que estos casos lo han traído desde el registro judicial. Ahora no pueden decir no, porque eso es falso. Perdóname, ¿lo creyó un jurado? ¿Lo creyó el juez? En el caso que fuera por Tribunal de Derecho, el juez dejó admitir esa prueba. Eso no lo inventamos los periodistas de los medios independientes. Está ahí. Y por eso estamos haciendo análisis de eso. Y me parece que interesante cómo el gobierno de Estados Unidos tenía desde el 2019 un caso claro de cómo utilizaron el gobierno de Puerto Rico para tratar de manejar esa crisis, pagando $200,000 hasta el momento de un contrato de una corporación recién creada, que es lo que Sixto George, si coopera, puede venir a confirmar, a reconfirmar ahora, porque eso está clarísimo. Por eso la cooperación de Sixto George a mí me parece que está más cerca que la de Eduardo Pierluisi. Sí, porque él se va a coger todos esos años de cárcel, sabiendo él que fue parte de un esquema y que hay un montón de gente en la calle. Ahí están no solamente los del Telegram chat, los presuntos implicados, los que están implicados y por los que el Departamento de Justicia el Fake Justice Department of Puerto Rico, supuestamente los investigó y dijo que no había nada para acusarlo. Qué interesante, ¿verdad? Como nunca hay nada. Me parece, Edgar García dice: los Federicos son cómplices de lo que pasa aquí, ya es tiempo de sacarlo. Buenos días a todos, Irán Díaz. Yo creo que puede haber muchas razones por estar 4 años. Lo que yo quisiera saber es que en algún momento de la historia, yo espero no morirme antes de que hacer esa pregunta y que me la contesten. ¿Cómo es que nunca llegan a los presuntos implicados? Están salpicados. Vamos a ver si después de 4 años logramos ver lo que Raymond Cruz había dicho. En esos 4 años pueden haber definitivamente tratado de buscar que alguien cooperara, tratado de alambrar a alguien. Vamos a ver hasta dónde llega. Y la última pregunta que voy a lanzar: ¿están las autoridades federales creando las condiciones para establecerle al Partido Nuevo Progresista un RICO Act? No lo sé. Ahí están las evidencias. Hoy a las 5 de la tarde van a tener un programa que vamos a grabar con Brenda Reyes Tomasini sobre el asunto de todo lo que ha pasado esta semana con relación a estrategia de comunicación y comunicación estratégica. Y a las 5 de la tarde entonces hablamos de esos temas. Éxito. Nos vemos. Buen provecho. Que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.